Un gran saludo de este podcast a cada uno de ustedes que han sintonizado, ya sea en Spotify o en YouTube, este podcast de Yeshua SOS. Yo soy Hugo Yáñez, soy el director de este proyecto, un proyecto que nació en aquel año 2020, en medio de una pandemia, situación muy complicada. No había día, recuerdo muy bien, en que me llamaran, yo como ministro cristiano, me pedían, por favor, ore por mi papá que acaba de entrar a terapia intensiva. Por favor, ore por mí, pida por mi mamá, pida por mi tío, pida por mí, que estoy ya infectado del virus del COVID. Y no había día en que tuviéramos este corazón apretado. Tengo un equipo de amigos, de seguidores, de ovejas, miembros del grupo al cual Dios me ha permitido pastorear, que les planteé, dije, vamos a tener que orar todos los días porque hay muchas peticiones de oración. Y en la Biblia, en el libro sabio, hay una parte del profeta Isaías que dice que el Señor buscó en medio de aquel caos que existía en aquel entonces. Estamos hablando 750 años antes que naciera Jesús, más los 2024, estamos hablando más de 3000 y tantos años. Ya había caos en el mundo, había dolor en el mundo, había sufrimiento en el mundo. Y dice este pasaje que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha por aquellos que estaban sufriendo. Y dice, y no los encontró. Este pasaje es un pasaje muy interesante porque nos habla de que Dios siente. Él, como nuestro Padre Creador, Él también siente el dolor de todos los seres humanos. Y seguramente Él quisiera quitarnos ese dolor. Pero recordemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo que estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, de nuestros errores como seres humanos, violencia, destrucción del planeta, egoísmos, guerras. Por eso hay tantas situaciones de enfermedades, situaciones de injusticias, muertes, asesinatos. Es algo real que no podemos evitarlo. Y desde aquel entonces, este punto fue importante, que yo sabía que también en la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y este es un llamado, porque Dios siempre está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Quiere decir que se pongan en medio del dolor de una persona y que clame a Dios. Por eso este podcast y este ministerio que nació en aquel 2020 no cesó ni un día de cada uno de mis compañeros y mis compañeras, parte de este ejército. Oramos todos los días por cada petición que nos llegaba. Y a partir de este año 2024, en marzo de 24, sentimos un cambio importante de hacerlo por semana, pero hacerlo en un podcast que nos lleve a clamar, a pedirle a Dios por la situación que estamos pasando, de aquellas personas que nos piden oración, que no ha cesado. Indudablemente, gracias a Dios, que ya la situación de la pandemia de este virus COVID-19 ha pasado, al pasado, aunque todavía está. Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios, que Dios le ha dado la sabiduría a los hombres, como dice el libro de Daniel capítulo 11, que en este tiempo la ciencia aumentaría, pero también su gracia. La mayoría del mundo ya ha adquirido inmunidad, ya sea a través de la enfermedad que padeció o el avance de las vacunas. Esto es gracia, aunque queramos, si tú eres ateo, decir, no, pues no, fue la ciencia. Pues sí, pero la ciencia tiene un origen y tiene un porqué lógico, de una mano sabia. Y esto nos ha llevado a través de mucho tiempo a tener este proyecto
de Yeshua SOS. Y antes que todo explicarles que Yeshua es la palabra en el hebreo, aunque no se pronuncia exactamente así, de Jesús o Josué, como se llamaba Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y SOS es las siglas del código mundial para decir auxilio. Por eso cuando decimos Yeshua SOS es Jesús, Hijo de Dios, ayúdanos, auxílianos. Y esto ha sido a través de, ya vamos para 4 años, vamos a cumplir 4 años de este tiempo difícil. De hecho ya lo cumplimos, exactamente lo cumplimos, sí, correcto. Ya estamos el 21 de octubre, entonces sí puedo decirles que ya son 4 años que hemos estado ininterrumpidamente elevando nuestra oración a Dios, clamando con todo nuestro corazón. Por eso en este podcast de esta semana, que hoy no voy a incluir, no invité a mis compañeros, yo quiero lanzar, porque vamos a iniciar este podcast a través de la plataforma de YouTube, para lanzar la petición a nivel mundial. Yo quiero interceder delante de Dios por la situación que hay hoy en ese reloj profético que es Israel, con esa conflagración de estos ataques injustos y cobardes de todo este conglomerado de países comandados por la cabeza de la serpiente que es Irán, que han atacado al pueblo de Dios. Tal vez tú seas una persona que no estima o no está de acuerdo con los judíos, pero eso no va a quitar la verdad, que es el pueblo de Dios. Y a través de estos 380 días de guerra, desde aquel artero ataque cobarde, demoníaco, injusto, animal, donde esos 3,000 terroristas de Hamas, cruzando la frontera hacia Israel, masacraron. Yo creo que la palabra masacrar es muy leve. Asesinaron en la forma más cruel, más inhumana y demoníaca a más de 1,300 personas, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas abiertas de sus vientres, mujeres amputadas de sus partes íntimas, bebés metidos al horno microondas, cosas que no podemos entender. Yo creo que aún en el reino animal esto no podría ser. Son peores que los animales salvajes. Y estos 380 días que hemos visto cómo Dios ha ido cuidando a su pueblo a pesar de los ataques arteros de Irán, de los proxies de Irak, en el Yemen con los hutíes, en Siria y principalmente en el Líbano con Hezbollah, que es uno de los brazos más fuertes, armados con miles de misiles, además de Hamas. En la franja de Gaza, Dios ha sido fiel. Y tú que me escuchas, debes entender que como en una forma milagrosa Dios ha ido dándole estrategias al pueblo de Dios, ha destruido, ha tocado las cabezas de las serpientes. Y el primero fue el de Hamas, Ibrahim Naniye. Él fue destruido, fue eliminado en el corazón de Irán, en Teherán. Y así muchos de los generales de la guardia iraní en el Líbano. Después Nayib Narrala, que era la cabeza de Hezbollah. Bueno, no digamos cuando explotaron los Boy Beepers, o los buscapersonas, como quieras llamarles, los walkie-talkies, más de 3,000, 4,000
1000 muertos de los principales cabecillas de Hezbollah. Y últimamente, hace unos días, la cabeza más terrible, el orquestador de la invasión del 7 de octubre del año pasado, Yahya Sinwar, terrible hombre demoníaco, murió en una forma terrible. Y lo más grande, que fue filmado para que el mundo entero viera que de una forma sobrenatural Dios hizo justicia, quitándole la cabeza, una de las cabezas a la serpiente, porque la cabeza principal está en Irán y se llama el Ayatollah. Estamos en un impasse donde Israel tiene el derecho de responder al ataque de 2 ataques que ha hecho Irán con misiles balísticos, hipersónicos, donde la gloria de Dios a través de toda la tecnología que tienen, porque muchos dirán, no, sí, pero es la cúpula de hierro o el sistema Arrow o la onda de David. Sí, pero atrás está Dios, porque Dios le da sabiduría a la tecnología. Por eso, cuando hablamos proféticamente de lo que Dios habla, a través de uno de los salmos, escrito por uno de los cantores de David, el Salmo 83, fue escrito por Asaf, uno de los cantores. Vemos con qué precisión Dios habla en una forma increíble de lo que está pasando hoy ahí. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Estamos hablando de esa comunidad demoníaca, donde la cabeza de la serpiente es Irán, el segundo es Hezbollah en el Líbano, juntamente los hutíes en Yemen y Hamas en Gaza, los proxies también que están en Irak, en Siria, que son los tentáculos de Irán, se han confabulado. Cuando dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Fíjense bien lo que dice el versículo 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Escuchen bien. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Basta con que pongas tus redes sociales, pongas en tu buscador de Google el antisemitismo desde Irán. En Irán, en el Teherán, hay un tablero electrónico donde ellos tienen marcado, como si fuera un contador digital, según ellos, los días, los meses, las horas que le quedan de vida a Israel, porque ellos han jurado en su loca y absurda paranoia religiosa que van a destruir Israel. Está cumpliéndose. Estamos hablando de 800 años antes que naciera el Señor, porque este salmo se escribió en la época del rey David. Y el versículo 5 dice, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y luego pone una descripción precisa, dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, ahí están, exactamente, Hezbollah, los gazatíes, porque ellos provienen de estas razas edomitas, ismaelitas, Moab y agarenos. Aunque obviamente entendemos claramente que también son medos, son persas,
porque Irán no son árabes. Y luego dice el versículo 7, Gebal, Amón y Amalek. Fíjense qué cosa tan tremenda, tan precisa. Está hablando de todos estos países. Y los filisteos y los habitantes de Tiro. O sea, los filisteos son exactamente donde está Gaza, que es Hamás. Y los habitantes de Tiro son exactamente el Líbano, donde está Hezbollah. Dice, pero también el asirio se ha juntado con ellos, que es Siria. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Está refiriéndose a una batalla donde Dios destruyó en una forma poderosa a los que estaban persiguiendo al pueblo de Dios entonces. Dice, fueron hechos como estiércol para la tierra. Si tú puedes ver las imágenes de Gaza, esa ciudad ha quedado devastada totalmente. En verdad, como un estiércol. Dice, pone a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte y como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Esto se manifestó de una forma impresionante cuando explotaron los Vipers, los buscapersonas, los walkie-talkies, las caras de aquellas personas. Y aunque los medios y la red social no lo decían, pero había un pánico en todos ellos, que tenían temor aún de prender un radio, una televisión, porque pensaban que les iba a explotar. Y el versículo 6 dice, llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados, y fíjese bien, y perezcan. ¿Y qué? Y perezcan. Hoy en día, 21 de octubre, Hamás ya no tiene cabeza, porque el primero fue matado en el Teherán, en la cabeza, y el segundo ya es igual hace unos días. Y Hezbollah hace 2 semanas, la principal cabeza, Nasrallah, también fue terminado. Y termina el Salmo diciendo, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Por eso este podcast es importante, para que podamos unirnos todos en oración. Te quiero invitar ahí donde estás, que todos mis compañeros de Yeshua también que escuchan este podcast lo puedan distribuir a la gente. No necesitas ser un cristiano aún. Tal vez no creas ni siquiera en Dios, pero una cosa te digo, lo que está pasando en el Oriente estaba escrito hace 3000 años. Por eso vamos a entrar a interceder, porque este es el podcast de la intercesión y nos unimos a los millones de intercesores. Y cuando digo intercesor, aquellos que pueden levantar sus manos a Dios y clamar, porque habemos coreanos intercesores, hay chinos intercesores. En África hay muchos intercesores. En Europa. Te quiero decir que aún en la conflagración de la guerra en Rusia con Ucrania, ahí hay intercesores. En todo el mundo vemos hombres y mujeres que tenemos una relación personal con Dios y que doblamos rodillas para clamar a Dios. Y Dios escucha e interviene en la tierra. Así que vamos a levantar nuestras manos. Te invito a que estés ahí. Y vamos a entrar de lleno a clamar con todo nuestro corazón. Señor, te doy gracias en este podcast que me has permitido iniciarlo en esta semana que abarca desde hoy 21 de octubre, una semana muy especial donde vemos con asombro, en verdad, como tú has sido misericordioso con tu pueblo Israel.
Porque sabemos que hay muchas situaciones difíciles en el mundo. Hay problemas en Europa, hay problemas en África, hay problemas en Sudamérica. Hay países que están padeciendo una situación terrible de maldad, como en Haití, de pobreza, de pérdida de esperanza, como Argentina. Y aún en nuestro país, México, tenemos zonas donde hay muchísima violencia por los narcos. La situación que hoy está pasando en Estados Unidos con este cambio de gobierno. Señor, estamos esta noche o esta mañana, donde quiera que estemos escuchando este podcast, para levantar nuestras manos y antes de entrar al tiempo de pedirte tu intervención, yo te quiero dar la gloria, la honra y la alabanza. Yo quiero decirte, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, digno de la gloria, digno de la alabanza, digno de todo honor. Recibe, Señor, un cántico de nuestro espíritu para que podamos entender tu gloria, para que podamos caminar todos los días tomados de tu mano, para que podamos entender y aprender a discernir los tiempos, para poder elevar nuestras plegarias hasta tu trono santo por aquellos que están en dolor, en sufrimiento, por países, por regiones, hoy que han pasado estos huracanes, estos ciclones y han devastado algunas ciudades en Estados Unidos, en Cuba, en México, en Guerrero, en varias partes, Señor. Sabemos que falta, pero sabemos que la intercesión y el clamor del justo puede mucho. Por eso, Padre, en este podcast yo quiero levantar mi corazón a ti y pedirte, Padre, ten misericordia del mundo entero. Y antes de clamar por tu pueblo, Señor, porque tenemos que doblar rodillas para clamar por tantas injusticias que hay en el mundo, te pido por las familias en todo el mundo, Señor, para que la familia no se desintegre. Te pido por los bebés, los niños, que se guarden, sean guardados en una buena educación, que todo lo que es maldad de grupos delincuenciales, de trata de niños, de pornografía, se detenga en el nombre de Jesús. Todo este ataque pornográfico en las redes sociales, Señor, toda esa violencia a través de los grupos delincuenciales como los narcotraficantes, la trata de mujeres, la violencia contra la mujer. Señor, hay tanto por qué pedir, aún por tu iglesia, por tu amado cuerpo, por tu amada esposa, para que la iglesia se levante en el mundo entero, para que tus hombres y mujeres de Dios puedan levantar su corazón y presentarse delante de ti con manos limpias y puedan interceder por aquellos que sufren, aquellos que lloran. Y esta mañana estaba viendo yo las noticias de este asesinato de esta persona, este ministro católico en Chiapas. Ten misericordia, porque hay mucha violencia en Chiapas, Señor. Pero también tengo a Haití en tus manos, Señor, este país sumido en brujería, hechicería y violencia. Toda nuestra América, Señor, con situaciones complicadísimas. Argentina, un país que te ama, un país que ha buscado, que ha habido avivamientos, pero un país que se ha olvidado de ti. Y hoy tiene una situación terrible de economía, Señor. Padre, te pido por los Estados Unidos, por esta situación que va a venir. Sabemos que tú tienes la elección de quién debe dirigir los próximos años a esta nación. Una nación que tiene una posición muy especial, porque necesitas apoyar a tu pueblo Israel, Señor. Yo te pido por nuestra presidenta, Señor, de México, dale la sabiduría, dale la guianza de tu espíritu para que pueda guiarnos. Yo declaro que tú eres el Señor, que tu gloria se manifiesta. Y Padre, te doy gracias porque a través de este podcast te voy a pedir por aquellos que hoy están entrando en terapia intensiva, Señor. Te
quiero pedir, Señor, por aquellos que hoy ya no tienen esperanza de vida, que están tal vez en su habitación pensando quitarse la vida por una traición amorosa, o la traición de un amigo, o tal vez perdieron su economía en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No lo sé, Padre, pero yo te pido por ellos. Yo no puedo verlo con mis ojos físicos, pero tú en el Espíritu manda a tus ángeles donde quiera que haya dolor, Señor, en terapia intensiva, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia no falte en el corazón de cada uno de estas personas. Y ahora, Padre, te pido por Israel. Te pido por tu pueblo, Señor. 380 días de guerra, de situaciones terribles que desde aquel 7 de octubre del año pasado, donde fue masacrados más de 1,300 personas de tu pueblo, Señor. Es cierto que ahora han muerto miles en Gaza, algunos inocentes, pero una gran parte son aquellos que gritaban que muriera tu pueblo. Pero te pido por los inocentes de Gaza, te pido por los inocentes del Líbano, te pido por los inocentes también, Señor, en Siria y en Irak, en Yemen. Aunque la mayoría de estas gentes están en contra de tu pueblo, yo sé que hay remanentes en esos países, en el Líbano. Muchos libaneses no están a favor de Hezbollah, Señor. Y aún en Irán, yo sé que hay gente que te ama, Señor, pero te pido, Señor, que pongas juicio sobre las cabezas de estos hombres. Y te pido por el ejército de Israel, Señor, guárdalos y dales la estrategia como hemos visto que lo has hecho. Por eso, mi Señor, te doy gracias por esta oportunidad, este podcast, de poder clamar. Y concluyo con esto, Señor. Te pido que se levanten más intercesores. Te pido que se levanten hombres y mujeres con un corazón dispuesto a entregar su corazón y a doblar rodillas y levantar manos santas por los que están sufriendo. Señor, yo sé que me has escuchado, y en compañía con todo el equipo Yeshua SOS te doy gracias por ello, Padre. Por eso pongo mi corazón en tus manos, pongo mi vida en tus manos. Yo sé que tú vas a cumplir, porque dice tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harías, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque eres fiel con los que se colocan en la brecha para clamar por el dolor de aquellos que sufren. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición. Mis queridos oyentes, qué bendición. Si tú estás tal vez en una cárcel, o te encuentras en unos cama de hospital, o tal vez vienes en el transporte, o tal vez estás ahí parado en una esquina pensándote quitarte la vida, te quiero decir una cosa: no lo hagas, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Date la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón, y es muy simple. Solamente cierra tus ojos y dile: Jesús, Hijo de Dios, perdona mis pecados y ven a vivir en mi espíritu. Hazme tu hijo en este momento, y quiero recibir tu gloria, quiero recibir tu fuerza, ese poder de resurrección que te levantó de los muertos. Ven a vivir dentro de mí. Yo te recibo como mi Dios y mi Padre. Amén. Así, dile esto y tu vida va a cambiar. Pues muchas gracias a todos mis oyentes que me han dado la oportunidad. También les agradezco a todo mi equipo que me dieron permiso de estar yo solo en este podcast, pero lo quise hacer porque este es el corazón de un intercesor, el que nos ponemos en la brecha y hacemos empatía con los que sufren y los que lloran.
hace una semana yo estuve en terapia intensiva, no por mí, sino por mi hija, que estaba en terapia intensiva. Y tuve la oportunidad de orar por una familia que estaban pasando un problema más grave con su hijo. Qué lindo es ponerse en el corazón de los que sufren, cuando tú también estás sufriendo. Pero esa es la realidad, cuando Dios es fiel y te dice, yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, y tú estás en mi corazón. Les agradezco mucho este tiempo que me han permitido, y con esto concluyo este podcast de esta semana, que le quiero titular: a ti sea la gloria, Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Hugo Yáñez, como te dije al principio, y te mando mi bendición, y ten la tranquilidad de todo lo que hemos pedido. El Señor lo ha escuchado y hemos de ver su gloria manifestada. Gracias y bendiciones.